la zona, va a seguir presente el proyecto minero. Ahora, ¿qué ha pasado? Usted dice, esta actividad viene desarrollándose, no es ahora, no es de la noche a la mañana, porque abrir un camino de esta longitud toma tiempo y además en las condiciones, en el lugar, no es fácil. El terreno en el que se tiene que trabajar también, no es que la máquina va suavito a trabajar, tiene complicaciones. Si esto ya tiene algún tiempo, ¿qué ha pasado que el municipio no ha reaccionado, como usted dice, la empresa Etapa? Me imagino que debe haber guardabosques en el lugar que hayan alertado sobre la presencia de maquinaria, sobre trabajos en esta zona. Eso es lo que resulta difícil de comprender y que nos obliga a tener unas hipótesis o a desarrollar unas suspicaces visiones de que hay intereses y que hay intereses más fuertes que las propias acciones institucionales, o que las acciones institucionales, desgraciadamente, y yo le digo con toda franqueza, la necesidad de venir a la radio, de conversar y agradecerle por esta ocasión, es porque solo si alarmamos a la ciudadanía hay reacción institucional. Solo si el tema tiene connotación de un reclamo social, de una expectativa general, hay reacción, de lo contrario no se reacciona. Entonces, eso nos pone en evidencia de que no hay proyectos, de que no hay acciones, de que no hay políticas decididas y que más o menos la actividad pública se reduce a reaccionar y a estar de alguna manera siendo siempre complaciente con los temas que aparecen en la agenda noticiosa, no en los temas que son de la constancia y la necesidad permanente. Ahora usted, ¿cuál es el procedimiento que viene después de haber sido presentada la denuncia? La denuncia implica, además en el orden estrictamente penal, tal como está regulada en nuestra legislación, una situación de investigación. Desde luego esta investigación supone un conjunto de posibilidades que puede, de medida cautelar, la propia Fiscalía hacerlo con la autorización del juez y tomarse medidas preventivas. Este es un delito continuado, están en actividad. Es posible tomar acciones. O sea, está la maquinaria todavía trabajando. De lo que nosotros hemos conocido. Porque si se va la maquinaria después, ¿a quién busca? Se saben los nombres, nosotros hemos dado los nombres de las personas. Nosotros en el orden público mantenemos la reserva de esos nombres porque no cabe hacerlo antes que haya la investigación y la actuación de la propia autoridad, pero la información está y depende ciertamente de cuánta disponibilidad de las acciones existan de parte de estas autoridades, y yo diría de la conjunción de las acciones, porque obviamente el Ministerio Público, que no conoce la zona, que nunca se ha movido por el sector, si no tiene el auxilio de Etapa, si no tiene el auxilio de la Comisión de Gestión Ambiental, si no tiene el auxilio del Ministerio del Ambiente, no va a poder actuar. Y la actuación no se reduce a que el señor fiscal de turno ponga un oficio y le diga al Ministerio que le informe. Necesita una reunión, una coordinación y una acción concreta. Se conoce entonces que esta área donde viene haciendo intervención esta maquinaria es área protegida, Tarquín. Claro, es un área que de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un área de protección del cantón. Y de acuerdo a las propias disposiciones de carácter nacional, esta es una zona de recarga hídrica, de protección fundamental. Nosotros diríamos en términos estrictamente constitucionales, es un área intangible. Una zona intangible que tiene que mantenerse en su estado natural. Para llegar a esta zona, ¿por dónde fue esta maquinaria? Esta maquinaria se inicia su acceso, digamos así, y buscando un acceso directo desde la zona de Victoria del Postete, en la vía Girón, hacia el cerro, por decirlo así, hacia la loma, en dirección a la localización de las lagunas de Quimsacocha. Ahora, ¿usted ha visto o han recabado alguna información? ¿Hay algún proyecto que tengan implementado para traer agua, para que justifique y para que hagan esta trocha? Nosotros no conocemos la verdad de que exista. Esa es la información que las personas nos han brindado de manera coloquial, diciendo, sí, hay un proyecto de agua, estamos colaborando en un proyecto de agua, pero no se ha visto una tubería, ni se sabe de ninguna solicitud, de ninguna concesión de agua, de ningún proyecto necesario que ahí esté justificado. Pero no se ha podido justificar o se sabe quién es el que paga, porque para obtener la maquinaria hay que pagar. Habrá gente que esté trabajando también en el lugar. O sea, sabemos quién es el maquinista, hemos dado los nombres,
sabemos los nombres de algunas de las personas que conocemos, han estado interesadas y han estado solicitando firmas y recogiendo supuestamente los aportes de la zona, pero obviamente estos aportes que se han estado dando, que son realmente, yo diría, insignificantes para el proyecto que se hace, necesitan desde luego otros recursos. ¿Tiene propietarios esta zona en donde está haciendo? Esta zona tiene un solo propietario, de lo que nosotros conocemos, es una empresa que se llama Sombrerera Development, es una empresa norteamericana que tiene su domicilio en el Cantón Cuenca, tiene un representante que es el que hace la denuncia. Es una empresa que además tiene un desarrollo de una actividad compatible con el ambiente, ha reintroducido unos camélidos en la zona, en fin. O sea, el dueño de esta propiedad es el que presenta la denuncia. El dueño de esta propiedad es el que presenta la denuncia. Sí, pero realmente es una extensión bastante grande. Desde luego estos dueños no viven aquí, tienen un guardián, tienen arrendado unas áreas a Etapa. Etapa conoce perfectamente la zona, está a su cargo una parte de ella y obviamente hay muchos ojos que están pendientes de esa zona. Esperamos a ver qué dicen las autoridades de Etapa. Debería haber un pronunciamiento oficial ya por parte de la empresa Etapa, cuando usted dice esto compete directamente al GAD municipal de Cuenca. Definitivamente. No tiene nada que ver Girón ahí. Nada que ver, y ese es un tema de Cuenca. Porque eso también sería bueno aclarar, ¿no? De pronto sea competencia de Girón. Ojalá no. En este caso no creo que haya ninguna duda respecto al que pertenece al Cantón Cuenca, está dentro de la jurisdicción del Cantón Cuenca. Es más, si uno se pone a pensar un poco en términos de los intereses que están ahí en juego, el construir, el lograr hacer una vía, un acceso directo, es hacerlo primero en una extensión menor de otros accesos. El acceso desde, es que es mucho más cerca. Claro, es directo, claro. Es directo. Si usted va desde San Gerardo, pasando por Girón, para ingresar va a necesitar, qué sé yo, 25, 30 kilómetros de vía. Aquí va a tener 11, 12 kilómetros. Es directo, no hay nada que hacer, mucho más rápido. Esa es la realidad. Gracias, Tarquino, vamos a estar pendientes y por favor le rogamos que también nos mantenga informado para dar seguimiento sobre esta denuncia que se presenta. Yo le agradezco muchísimo, buenos días. Gracias, ha sido el doctor Tarquino Orellana el que nos ha acompañado en esta mañana. Son las 8 de la mañana, 2 minutos, nos despedimos de nuestros amigos oyentes de Radio KU. Así es, muchísimas gracias a nuestros amigos a través de 92.5 y